Pues nada más vamos a retomar el tema y vamos a hablar de otro, ¿ok? Eh, Nada más vamos a recordar lo que quiero o lo que necesitas aprender de este tema. Estábamos hablando de la clasificación de la naturaleza y estábamos diciendo, necesito que te quede claro quiénes fueron los científicos que están aquí relacionados con la taxonomía. Te cuento. Ya habíamos dicho que pues la taxonomía es la ciencia o es la disciplina o la rama de la biología que ordena a los seres vivos en jerarquía. Él es el encargado de clasificar a todos los seres vivos de este planeta. Y dice que la taxonomía empezó con Carl Linneo. Él fue la primera persona que clasificó y lo importante de él, lo que hay que saber de él, aparte de que fue la primera en clasificar, es cuál es su clasificación y cómo se llaman los datos que nos dio. Te cuento. Mira, dice que los seres vivos se dividen en dos, en reino animalia y el reino plantae. Él decía que nada más había estos dos reinos porque pues ya habíamos quedado que antes no había microscopio. Estamos hablando de 1700 y cacho. Entonces, como no había microscopio, pues no habían observado a los hongos, ni a las bacterias, ni a los pues, virus, a nada que fuera microscópico. Entonces, pues para él nada más existían las plantas y los animales. Y él hizo algo lo que le llamamos actualmente categorías taxonómicas. Y él dijo que todos los seres vivos de este planeta tienen un reino, o sea, pertenecen a Animalia o a Plantae, tienen un filio, una clase, un orden, una familia, un género y una especie. Así nos catalogaba. Y de hecho, aunque es la más antigua que tenemos, esta clasificación se sigue usando en animales y plantas. Ya no se usa poner reino, filio, clase, orden, familia. Ese es como, digamos así, como el nombre más grande de un animal o de una planta. No sé si has visto alguna vez que escriben como, así, el ejemplo de acá como Homo sapiens o Rosa Gallica, o nos hablan cómo se llama el tipo de cactus que es o el tipo de lobo que es, ¿no? Como, por ejemplo, cuando decimos lobo mexicano, nos estamos refiriendo al lobo, sería el género, y la especie, pues mexicano. No sé si, yo por ejemplo lo he visto en los museos o en los jardines que le ponen a la plantita el nombre completo. Sí, sí ubicas más o menos los ejemplos que te doy, que tienen nombres completos. Sí, maestra. Bueno, pues aunque es la más antigua, esto se llama nomenclatura binominal a esta forma de describir a los animales y las plantas, que de hecho es lo único que los animales y las plantas y las bacterias son los únicos que ponemos género y especie. Entonces, a esto se le llama nomenclatura binominal y la seguimos usando para referirnos a las especies de animales y plantas. Como nosotros somos un animal, también tenemos nuestra propia nomenclatura, que sería esta. Nosotros somos del género Homo, o sea, del género hombre, y de la especie pensante, sapiens. Entonces somos hombre pensante, esa sería nuestra nomenclatura binominal. Entonces, por mucho tiempo así se clasificó y no había otra manera. Si te das cuenta, esto fue en 1700 y cachito, 1750, 1760, y a él se le considera pues el padre de la taxonomía. Es un personaje importante para nosotros y fue el primero en clasificar. Hasta que se descubrió el microscopio y entonces empezaron a hacerse otros avances. Para 1969, unos poquitos años después de Carlos Linneo o Carl Linneo, existió otro científico llamado Robert Whittaker. Y este hombre, ya después de observar bajo el microscopio, se dio cuenta que no solamente había dos reinos, no solamente eran animales y plantas. Él comenzó a darse cuenta que había hongos, había bacterias y había otros seres de vida.
integró otros tres reinos, el reino protista, el reino fungi y el reino monera. Y entonces él es la clasificación de los 5 reinos. Robert Whittaker es el encargado o la primera persona que clasifica a los seres vivos en 5 reinos. Sí, antes estaba la clasificación de los 2 reinos por Carlos Linneo, a la que le llamamos nomenclatura binominal, y luego Robert Whittaker con la clasificación de los 5 reinos. Y lo que decía Robert Whittaker es que él los había clasificado o su clasificación se dio por el tipo de célula que tenían. Los discriminaba o los separaba por células procariotas y eucariotas. También los distinguió por células unicelulares y pluricelulares, por tipo de nutrición, autótrofa y heterótrofa, y por el tipo de reproducción. Así fueron su clasificación para los 5 reinos. Cada uno de los reinos tiene un tipo de célula diferente, un tipo de nutrición diferente y un tipo de reproducción diferente. Entonces, hasta aquí, así yo me lo aprendí cuando fui a la primaria, los 5 reinos de la naturaleza. Pero tiempo después, mucho tiempo después, porque miren, la diferencia es de muchos años. Fue en 1700 y luego fue en 1900, o sea, casi 200 años después. Unos años después, 10 años después, viene el último científico que se llama Carl House. En 1977 comienza a estudiar bueno, más bien él es científico de la Universidad de Illinois y él era científico genético, se encargaba de estudiar ADN y ARN de todas las especies y comenzó a observar que no solamente había esas diferencias, sino que se podía clasificar de otra manera e integró un, una parte más o un taxón más. Un taxón significa una rama más, a los que ya había propuesto Carl Linneo, que nos había dicho que todo ser vivo tiene un reino, un filio, una clase, un orden, una familia, género y especie. Él le agregó que todo ser vivo tiene un dominio y ese es el más grande que tenemos. Entonces, todos tenemos un dominio según Carl Hussey. Y él los clasificó en 1990, o sea, ya más para acá, hace 32 años, lo clasificó así y nos dio tres dominios, que es el dominio Eubacteria, o también llamado nada más dominio Bacteria, donde están incluidas las bacterias. Luego el dominio arquea, donde están incluidas las arqueobacterias. Su nombre nos los dice, arqueobacteria significa una bacteria muy antigua. Y por último están las eucarias, que aquí es donde nosotros pertenecemos. Son aquellas células eucariotes que pertenecen al reino fungi, protista, animalia, plantae o monera. ¿Ok? Y dice que él establece que todo ser vivo tiene como antecesor a Luca. Entonces, él crea la taxonomía como la conocemos hoy, o inicia como la conocemos. Entonces, dice que hay 3 dominios, el bacteria, el arquea y el eucaria. Y que todos los seres vivos pertenecemos a alguno. Nosotros pertenecemos al reino eucaria, que tiene 5 reinos. Este es el que tiene 5 reinos. El reino animal, el reino de los hongos, el reino plantae, el reino protista y el reino fungi. No, no es cierto, aquí está el reino fungi. Me falta uno. A ver, es animales, plantas. ¿Cuál me falta? El reino de los animales, el reino de los hongos, el de las plantas, el de la monera y el protista. Entonces, él clasifica en 5 reinos. Y entonces, para todo esto, nos dice que todos tenemos un antecesor en común, al que le ponen Luca. Luca son unas siglas en inglés, que significa último antecesor en común universal. O sea, todos primitivamente tenemos un porcentaje o un antecesor en común que evolucionó de maneras diferentes, digamos así como las bacterias primitivas o los primeros organismos vivos. Ese tendría el Luca, de donde todos descendemos.
algo así como las células, la primer célula que hubo en el universo o en nuestro planeta, ¿ok? Entonces a esa le llamamos Luca y de ahí se establecen tres dominios, bacteria, arquea y eucaria, ¿ok? Y lo que tenemos, es lo que tenemos que saber los científicos. Por ejemplo, si la pregunta fuera, quién es el responsable de los cinco reinos? ¿Quién es? ¿Quién creó los cinco reinos de la naturaleza? Robert Whittaker. Ajá, Robert Whittaker. Entonces, así hay preguntas que así, por ejemplo, ¿de quién es la nomenclatura, la nomenclatura binominal? ¿De quién fue la primera nomenclatura? De Carl von Leeuwenhoek o algo Se así. llama, se llama, le ponen en algunos libros Carlo Linneo. Es que su nombre está muy complicado, pero se llama Carl von Linneo. Carl Linneo. Este de Linné se escribe, se dice Linneo, ¿ok? Entonces, esos son los tres científicos que nos tenemos que aprender y qué hicieron cada uno de ellos. ¿Qué clasificación nos dieron? Hay muchas clasificaciones, hay más clasificaciones aparte de estas. De hecho, hay unas que vienen intermedias entre estas. Pero estos son los tres científicos más importantes que tenemos, que nos dieron las clasificaciones que actualmente tenemos. Entonces, son los que nos tenemos que aprender. Al primero que fue Carl Linneo, que nos dio la clasificación binominal y nos dio las categorías taxonómicas de reino, filio, clase, orden, familia, género y especie. Y nos dio pues, la nomenclatura binominal. Luego Whittaker, que nos habló de los cinco reinos, que su clasificación está dividida en el tipo de célula, el tipo de nutrición, el tipo de reproducción y la organización de la célula. Y luego está, por último, Carl Housey, quien fue el que nos aportó los tres dominios, el dominio arquea, el dominio bacteria y el dominio eucaria. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos dominios están clasificados o tienen cada uno características diferentes. Por ejemplo, el reino bacteria y el reino arquea, ambos son unicelulares, mira. Los dos son reinos donde solo habitan seres unicelulares. El reino eucaria es el único que tiene tanto unicelulares como pluricelulares. Luego tenemos que en reproducción, solo se habla de reproducción asexual por fisión binaria, tanto en bacterias como arqueas. Solo reproducción asexual por fisión binaria. Nosotros tenemos, las eucarias, reproducción asexual y sexual. También cambiamos en la composición de nuestra membrana o de nuestra pared celular. Nosotros, bueno, las bacterias tienen pared celular hecha de peptidoglicanos. Igual las arqueas, pero no solo tienen, no tienen peptidoglicanos, sino que ellos contienen polisacáridos y proteínas en su pared. Y nosotros, algunos contienen pared y algunos contienen, ¿nosotros qué tenemos? ¿Tenemos pared, sí o no? ¿Cómo se llama la capa que recubre nuestras células? La membrana celular. Entonces, nosotros no tenemos pared. Lo que nosotros tenemos se llama membrana celular, pero en el eucaria también entran las plantas, ¿no? Ellas sí tendrían pared celular, o los hongos que tienen pared celular hecha de quitina, o los insectos que también tienen pared celular hecha de quitina. Entonces, aquí depende, hay unos tienen pared y otros tienen membrana. Luego, esa membrana, algunas está hecha de algún tipo de fosfolípido, aunque casi todas las paredes se parecen mucho. Luego dice que el reino bacteria y arquea no tienen núcleo, sus células no tienen núcleo, mientras que las nuestras, pues sí tienen un núcleo definido.
Y dice que las bacterias y las arqueas no contienen organelos, son sin organelos ambas, y poseen ADN circular, mientras que el nuestro pues posee un ADN fragmentado de múltiples formas. Quiere decir que nosotros tenemos ADN en forma de cromosomas, tenemos ADN en forma de tiras llamadas cromatina y tenemos ADN en forma de cromatidas, ¿ok? Mientras que ellas nada más poseen el ADN circular. Luego dice que las bacterias son procariotas, pertenecen al orden procariota, las arqueas también, y nosotros somos las únicas que somos células eucariotas. Y por último, dice que todos contenemos una bicapa lipídica, menos las arqueas. Las arqueas solo contienen una monocapa, una única capa que las rodea. Entonces, somos diferentes, tenemos diferentes. Las bacterias y las arqueas se parecen, tienen muchos parecidos, pero tienen una diferencia. Unas son más evolucionadas que otras. El hecho de que las arqueas solo tengan una monocapa, solo una capa, las hace más primitivas y las hace tener diferente alimentación y respiración al resto de las células. ¿Ok? Entonces, estas son las características que nos habla de los dominios. ¿Cuáles son nuestras diferencias? Y dice que el dominio arquea es el más antiguo de todos. Ese es al que le llamamos el dominio primitivo o el primero que existió en este planeta. Dice que tiene más de 3.500 años, millones de años, y que a este le podríamos decir las primeras bacterias o es el antecesor de las demás del reino Eucaria y del reino, no, del reino ah, Eucaria y Eubacteria. Entonces, estas son las más primitivas. Dice que solo encontramos estructuras simples de cocos, bacilos y espirilos. Estas son las formas comunes en el dominio arqueobacteria. Y dice que a ellas se les divide o los reinos son separados por características. Sus reinos se llaman muy raro, tiene tres. Están muy difíciles de que se los pronuncie, pero así se llaman sus reinos. Y a diferencia de nosotros que tenemos 5 reinos, el animal, el plantae, el protista, el monera y el fungi, sus reinos los separan por la cantidad, el clima donde viven y la cantidad de temperatura que aguantan. Esa es la diferencia en sus reinos. Unos son hipertermófilos, o sea que viven en climas extremos. Decíamos que como las aguas termales. Luego tenemos unos que se llaman metanógenos halófitos extremos y son aquellos que pueden vivir en condiciones como el magma, los volcanes, o sea, en extremo calor. Y luego el último reino, que son el que viven en aguas termales. Entonces, a ellos su clasificación o sus reinos los separan por el tipo de clima donde viven. Sus estructuras cambian de acuerdo al tipo de clima. Y dice que las arqueobacterias son anaerobios, o sea, que viven en condiciones sin oxígeno, que pueden vivir en aguas termales o donde las temperaturas son mayor al punto de ebullición, en lugares acuáticos o terrestres que alcanzan grados de salinidad máxima. Por ejemplo, viven en las profundidades del mar, ¿ok? Y dice que también son aquellos que pueden alcanzar o que puedan vivir en lugares ácidos o alcalinos. Viven en condiciones, la otra clase les decía que imagínense ustedes que como estas son las bacterias más primitivas, viven en las mismas condiciones que vivían en esa época o pueden vivir en las condiciones que se vivía en esa época. Si ustedes recuerdan, la teoría de Oparin nos habla de que después del Big Bang, el planeta o nuestro planeta era una bola de fuego, donde los volcanes hacían erupción, había tormentas eléctricas y el mar estaba hirviendo, ¿no? Todo estaba, o sea, todo el lugar, todo este planeta estaba hirviendo o caliente.
porque el mar hervía, había magma de los volcanes y aparte había rayos, había tormentas de rayos, lo que provocaba más calor. Y decíamos que en esa época no había oxígeno como nosotros lo conocemos, sino que la atmósfera o el aire estaba compuesto por dióxido de carbono, azufre y otras sustancias que para este momento serían altos contaminantes, que por eso no había vida en ese momento, ¿no? Porque todas esas sustancias nos matarían. Pero estas células, estas arqueobacterias, tienen la capacidad de vivir bajo esas condiciones que había en ese momento. Agua caliente, hirviendo, vivir en el magma, en los geysers, en los volcanes, vivir en lo más profundo del mar o en lo más profundo de la tierra. Entonces, tienen condiciones muy extremas o tienen, sí, una vida muy extrema. Nosotros los hemos encontrado, o los humanos hemos encontrado las arqueobacterias cuando se abren fósiles, en los fósiles, en el mar, en el agua del mar, que realmente no conocemos muchas arqueobacterias porque tendríamos que ir más profundo en el mar o más profundo en la tierra, o sea, excavar mucho más profundo para encontrar este tipo de bacterias o arqueobacterias. Entonces, digamos que estas viven en condiciones primitivas que ningún otro tipo de vida podría soportar. Luego tenemos, este fue el primer dominio, de acuerdo a la cantidad de calor o temperaturas que soportan, los dividimos en termófilo, hipertermófilo, halófitos extremos, acidófilos, termoacidófilos y metanógenos. Aquí nos dicen más o menos las condiciones en las que vivían. Superficies más allá de los 100 grados, sumamente calientes, salinos, con mucha proporción de cloruro de sodio, alcalinos y ácidos, calientes y ácidos, ¿ok? Podrían vivir en cualquier lugar del mundo. Y luego tenemos a las eubacterias, este es el siguiente dominio. Dice que este dominio más o menos tiene la misma edad que el anterior, aunque sabemos que las arqueobacterias fueron primero, las eubacterias tienen también mucho tiempo, casi 200 millones de años, han vivido en este planeta. Y este lo conforman las bacterias, todas las bacterias que conocemos. Dice que su tamaño aproximado es de 0.2 a 10 micras y que estos ya están un poco más estructurados, se parecen más a nuestras células, porque estas ya tienen una pared resistente, ya tienen núcleo, bueno, no tienen núcleo, tienen tienen capas, si te das cuenta ya comienzan a tener más organelos. Las otras nada más se dividían en tipo de estructura, que ellas se dividían en cocos, bacilos y espirilos. Aquí ya empieza a haber otra descripción, unos organismos un poquito más compuestos o más organizados. Y dice que las bacterias tienen pared celular, pili, tienen movimiento, ¿ok? Y tienen más formas, no solamente son cocos, bacilos y espirilos, sino que estas son estructuras mucho más formadas. Puede haber cocos, diplococos, cocobacilos, estreptococos, espirilos, estafilococos, bacilos, a los que le llamamos vidrios. Hay bacterias flageladas, que son, normalmente esta es la forma que tienen las que nos infectan. Eh, entonces hay un poquito más de estructura y más formas diversas. Y dice que las eubacterias, ya habíamos hablado que las arqueobacterias y las eubacterias tienen un tipo de reproducción por fisión binaria. La fisión binaria simplemente es la separación, el corte. Una bacteria se reproduce por corte, nada más se separa. Es una manera sexual de dividirse y que también tienen un tipo de reproducción que se llama parasexual. Le llamamos parasexual a toda aquella reproducción que requiera del uso que utilice el ADN de algún otro ser vivo para reproducirse. Las bacterias lo hacen. Eh, las bacterias toman nuestro ADN,
o para eso nos infectan, de hecho, para poder tomar nuestro sistema, el que adentro de nuestras células, recuerda que nosotros tenemos ARN mensajero, ARN de ribosomal y de transferencia. Imagínate que cada vez que nos infecta una bacteria, lo que hace, imagínate, aquí está nuestra célula y una bacteria viene a infectar. Entonces, cada vez que nos infecta, el ADN de la bacteria se pasa al nuestro, se pasa a nuestra célula, porque ocupa nuestros ribosomas y ocupa nuestro ARN mensajero ribosomal y de transferencia para que le hagan copias. Imagínate que nos usa como máquina para producir copias de él mismo. Ellos no tienen un sistema para hacer copias y ocupan el nuestro. Entonces, esta es una manera de reproducción a la que le llamamos parasexual. Hay varios organismos que ocupan el ADN o las estructuras de otro ser vivo para poder duplicarse o reproducirse. Entonces, entre ellas las bacterias y las arqueas. Y dice que además de eso, las bacterias tienen respiraciones parecidas y diferentes a la nuestra. Ellos tienen tres tipos de respiraciones. Las suyas pueden ser aeróbicas, o sea, que utilizan oxígeno para respirar, anaeróbicas, obligatorias, que no usan oxígeno para respirar, y hay algo que se llama anaeróbico facultativo. Quiere decir que hay algunas bacterias que deciden si ocupan o no aire de acuerdo a las condiciones donde se les ponga. Ellas saben aprovechar el ambiente o el gas en donde las pongan. Entonces pueden decidir usar o no oxígeno, depende del lugar donde se encuentren. Y por último, tenemos los tipos de nutrición que tienen estas bacterias. Se alimentan como la fotosíntesis, algunas como la quimiosintesis, la quimiosintesis es la descomposición. Son las bacterias que descomponen organismos para convertirlos en otra sustancia, como azufre sí, azufre o otra sustancia y se la comen. O sea, la quimiosintesis la podemos ver cuando se descompone nuestra comida. Hay bacterias que descomponen nuestros alimentos. Cuando veas eso, estamos hablando de la quimiosintesis, la descomposición de materia orgánica para alimentar a las bacterias. Y la parasitaria, que es la que hacen dentro de nuestro cuerpo o de cualquier huésped, la usan las bacterias que infectan a otro ser vivo, como otra planta, otro animal. La nutrición parasitaria es alimentarse a través del otro, ¿ok? Y listo. Entonces, estos son los primeros dos grupos, o los primeros dos dominios, el dominio bacteria y el dominio arquea. Por último, tenemos al dominio al que nosotros pertenecemos, que se llama, pues, dominio eubacteria, y dice que este es el más joven de todos. Tiene aproximadamente 1.800 millones de años. Si te das cuenta, también tenemos diferencia en eso, ¿no? El reino arquea tiene 3.500 millones de años. El reino, no, perdón, el dominio bacteria tiene 200 millones de años y nuestro dominio, que es el dominio eucaria, pues tiene 1.800 millones de años que existe. Entonces, pues es el dominio, digamos así, más joven, donde estamos incluidos todos nosotros. Hay una diferencia que podemos notar. Este sería como la evolución que tiene. Cada dominio tiene una evolución un poquito más. El primero, que fue el dominio arquea, es el menos evolucionado. Después sigue el reino bacteria o el dominio bacteria, que está más evolucionado. Pero el nuestro es el que hasta la fecha es el más complejo y el más evolucionado que hay. Nosotros nos dividimos por 5 reinos. Nosotros estamos divididos igual por reinos. ¿Ok? Que dice que nuestra clasificación o la clasificación de nuestros 5 reinos está separada así.
de acuerdo a la nutrición que hay, a la nutrición que puede ser autótrofa o heterótrofa. Cristian, ¿me recuerda cuál es la nutrición autótrofa y cuál es la heterótrofa? La autótrofa genera su propio alimento y la heterótrofa se alimentan de otros seres vivos. Ok. También dice que nos dividieron a los 5 reinos por organización celular. Hay seres unicelulares y pluricelulares. Por el tipo de célula, que puede ser eucariota o procariota, por el tipo de respiración, que puede ser aeróbica y anaeróbica, el tipo de reproducción, que puede ser sexual o asexual, y la locomoción, si es una célula autónoma, o sea, que tenga movimiento, o sea, inmóvil. Esas son las características que tomaron en cuenta para separarnos en 5 reinos. El primer reino es el reino protista, es el reino de los protozoarios. Dice que este reino presenta muchas características que, imagínate que todo aquel ser vivo que no entró en los otros reinos, entró en el reino protista. Dice que son células eucariotas que pueden ser unicelulares con alimentación autótrofa o heterótrofa, reproducción asexual o sexual, pueden vivir en medios acuáticos o terrestres, o pueden ser parásitos y tienen, hay tamaño microscópico y macroscópico. Su respiración es aeróbica o anaeróbica. Aquí hay varios. Te digo que esta clasificación de protozoarios o reino protista engloba a muchos protozoarios o muchos organismos que no entran dentro de los demás reinos. ¿Ok? Entonces, esta es la primera clasificación, o primer reino, el reino protista. Luego tenemos al reino monera, que el reino monera significa el reino simple. Este es el reino más sencillo que nosotros tenemos y es al que pertenecen todas las bacterias y las cianobacterias. ¿Ok? Dice que son todos los que pertenecen al reino monera, son seres unicelulares con un tamaño pequeño de 1 a 10 micras. Todas son procariotas. ¿Ok? Carecen de organelos internos y están rodeados por no sería una membrana, sería una pared. Pueden alimentarse de manera autótrofa o heterótrofa. Su reproducción es asexual por fisión binaria y pueden tener algunos respiración aeróbica o anaeróbica. Aquí entran las bacterias que nosotros conocemos. Luego está el reino fungi. El reino fungi, pues se llama el reino de los hongos. Fungi significa fungus, que viene del significado de los hongos, y tuvo que haber una clasificación porque antes se creía que los hongos pertenecían al reino plantae, o sea, al reino de las plantas, pero realmente no. Después de 1968 se les tuvo que hacer una categoría aparte porque tienen características diferentes. Mira, el reino fungi todos son eucariotas y todos son heterótrofos. Esta es una diferencia que tienen con las plantas. Si ustedes recuerdan, las plantas son seres autótrofos, ¿no? Producen su propia comida por medio de la fotosíntesis, pero los hongos no. Los hongos son heterótrofos, se alimentan de otros organismos y eso lo podemos ver, ¿no? ¿Dónde hay hongos? Donde hay descomposición, ¿no? O donde hay humedad, se alimentan de otros organismos vivos. Y dice que se reproducen por esporas. Acuérdense que esta es una reproducción asexual, que es la repartición de pequeñas esporas por el aire y así se reproducen. Ellas tienen pared celular hecha de quitina, a diferencia de las plantas que tienen pared celular de celulosa. Su pared celular se parece más a la de los insectos que a la de las plantas. Los hongos se parecen en su pared celular más a los insectos que a las plantas. Y dice que todos tienen respiración aeróbica, o sea, todos usan oxígeno. La única excepción son las levaduras, que ellas pues no, son sin presencia de oxígeno. Dice que la mayoría hay hongos terrestres, pero que hay unos cuantos acuáticos y que todos son pluricelulares, o sea, todos son seres macroscópicos que podemos observar y los únicos que son unicelulares son las levaduras.
Entonces, por eso los distinguieron entre hongos y plantas, porque pues si tú ves en un principio dirías, pues los hongos son plantas, ¿no? Pero que creen que sus características de las células no encajan mucho en la de las plantas. Luego ya tenemos el reino Plantae, el reino de las plantas, que igual son células eucariotas, pluricelulares, pero cuya nutrición es autótrofa a través de la fotosíntesis. Su pared celular está compuesta de celulosa. En las plantas hay reproducción sexual y asexual, esa es otra diferencia. Acuérdense que cómo las distinguimos. Las plantas sexuales son aquellas que tengan flor o fruto y las asexuales las que no tengan ni flores ni fruto, que no produzcan ninguna flor ni produzcan ningún fruto. Dice que poseen tejidos, órganos diferenciados y que la mayoría son terrestres, aunque se conocen plantas que flotan en el agua. Entonces, este es el reino Plantae. Y por último, el reino al que nosotros pertenecemos, el reino Animalia. Dice que este es el más diverso que conocemos y que realmente ni siquiera conocemos la mayoría de las especies porque no se han hecho estudios debajo en el fondo del mar. Por lo tanto, se sabe que no conocemos todas las especies que existen, ni se han descubierto todas las especies que existieron anteriormente. Se han ido descubriendo algunas especies de animales en los fósiles, pero no todos. El reino Animalia, todos son seres eucariotes. Aquí nosotros estamos en este reino. Todas son células eucariotas, todos son seres pluricelulares, todos tenemos alimentación heterótrofa, que quiere decir que nos alimentamos de otros. Tenemos tejidos especializados, somos los que tienen tejidos, órganos, sistemas, aparatos. Tenemos respiración aeróbica, reproducción asexual y sexual. Tenemos movilidad y no poseemos una pared celular. La nuestra se llama membrana. ¿Ok? Entonces, estas son las diferencias que tenemos. Encontré un cuadro que me gustó, es donde nos marca las similitudes y las diferencias entre los 5 reinos. El tipo de células, si se dan cuenta, miren, en el reino Monera son procariotas, en los protistas eucariotas, hongos eucariotas, todos los demás reinos son eucariotas menos el Monera. En el ADN somos pluricelulares menos el Monera, aunque aquí el Monera, el protista y el fungi también tienen seres unicelulares. En tipo de nutrición casi todos son autótrofos o pueden tener ambos, ¿no? Autótrofos, heterótrofos. El único que sí todos sus seres son autótrofos es las plantas. Compartimos con los hongos el tipo de alimentación. Los hongos y nosotros ambos somos heterótrofos, pero ellos son heterótrofos por descomposición y nosotros heterótrofos por digestión. El tipo de energía la crean por luminosidad, igual las protistas por luminosidad, los hongos y nosotros producimos por metabolismo químico. Somos los que nos nutrimos por metabolismo químico o producimos nuestra energía. Así, las plantas, pues por luminosidad, ¿no? A través de la fotosíntesis. En reproducción, la reina monera es asexual, el protista puede ser asexual o sexual. El único que se diferencia es el monera y el animal, que uno es asexual y el otro es sexual. Los tejidos, en la mayoría no existen tejidos, solo las plantas y animales carecemos de tejidos y de órganos muy específicos que hacen funciones cada uno de ellos. La pared celular en todas existe, menos en nosotros. Nosotros no tenemos pared celular, tenemos membrana celular. Y la mayoría hay organismos con movilidad y sin movilidad, a excepción de las plantas, según esto. Pero yo diría que sí hay plantas con movilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, las plantas carnívoras, según esto, las plantas no tienen movimiento, pero a mi parecer sí creo que tengan movimiento. Entonces, así los catalogamos por este tipo de funciones.
tenemos 5 reinos: el reino de los hongos, al que le llamamos fungi; el reino protista, que es el de todos los organismos unicelulares, a los que les llamamos protozoarios. Tenemos el reino de los animales, al que pertenecemos nosotros; tenemos el reino monera, donde están algunas bacterias; y el reino plantae, donde están incluidas todas las plantas. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Edgar, No, todavía no. Cristian, No, maestra. José Antonio. No, profe. Ok, entonces yo pregunto, porque no necesitan aprenderse como todo, pero lo que sí necesito que se aprendan es alguna característica de el dominio y de los reinos. Por ejemplo, si yo te preguntara, Cristian, ¿qué diferencias o qué similitudes tienen los 3 dominios? Mencióname diferencias o características de cada dominio. Una puede ser su composición celular. Ajá, la composición de la célula. ¿Qué me podrías decir? Tienen composición celular diferente. ¿Qué más? ¿Qué otra dirían ustedes, Edgar o José Antonio? ¿Qué otra característica o similitud o diferencia hay? De la forma de alimentación. El tipo de alimentación, ok. Puede ser, también tenemos la antigüedad, ¿no? ¿Cuál es el más antiguo? El arcae. El arquea, ¿no? El arquea es el más viejo, luego seguiría el bacteria y por último el eucaria. Entonces, tienen clasificaciones diferentes, miren. El tipo de célula, el tamaño, el tipo de célula es lo diferente, el tipo de reproducción, sobre todo tienen características de la célula diferentes, por ejemplo, la bicapa, la estructura del ADN, los organelos, la antigüedad, la clasificación, ¿no? Las arqueas se clasifican de acuerdo ¿a qué? ¿Cuáles son? Dice que las arqueas tienen 3 reinos, pero ¿de acuerdo a qué se clasifican sus reinos? Este es el dominio 1, dominio arquea, que tiene, Esa dependería del clima en que viven, ¿no? ajá, sus 3 reinos, que son estos 3, la diferencia entre estos 3 reinos es las condiciones, ¿no? En las que pueden vivir. Están los termófilos, los metanogénicos y los halófitos, que son 3 tipos de condiciones en las que se vive. Unas son más extremas que otras. Luego, el dominio 2 no tiene como tal reinos. Este tiene muchos tipos de clasificaciones. Las bacterias se pueden diferenciar de muchas maneras. Por ejemplo, una manera de clasificar a las bacterias es por, ¿ustedes han visto en laboratorio el gram positivo, gram negativo? ¿Gram positivo, gram negativo? ¿Sí saben qué es eso? ¿O no? No. Gran positivo, gran negativo es, no sé si han visto las tinciones o han hecho tinciones de Gram, que es cuando se pintan las bacterias en el laboratorio. Existen las gran positivo y las gran negativo. Las gran negativo se pintan de azul. Hay bacterias que sus paredes permiten que la tintura entre en azul y algunas bacterias permiten que la tintura o el tinte que se les ponga entre en rojo o es púrpura más o menos. Entonces las diferencian por eso, por el tipo de pared que les permite las tinciones. También las podemos clasificar por sus estructuras. En esta no existen como tal reinos, sino formas de clasificarlas.
hay la clasificación por estructura, por tinción, por bacteria y cianobacteria, que es el tamaño de la bacteria. Y el último dominio, el dominio Eukarya, ¿cuál es su clasificación? Para el tercer dominio, ¿cómo se clasifican? Tú, Cristian, ¿qué dices? ¿Cómo se clasifican? ¿No? José Antonio, ¿qué clasificación tienen este dominio, el dominio Eukarya? ¿No? Pues sería por su forma de respiración, ¿no? Tenemos varias, acuérdate, ya nos mencionaron Ah, que cuántos tenemos, cuántos reinos tenemos. son 5, ¿no? Sí, nosotros tenemos 5 reinos. Y cada uno tiene es una forma de respiración, de reproducción. ¿Qué otra cosa los distingue? Su reproducción, su nutrición. ¿Qué más? La movilidad. La movilidad. Nos faltan otras dos. Que poseen pared celular. Ajá, que sería su tipo de célula, procariote o eucariote. Y la última es la organización, ¿ok? Entonces, tienen 5, de acuerdo a esas 5 cosas, a cómo respiran, se nutren, cómo está su pared, las distinguimos en 5 reinos: animales, plantas, hongos, fungi, monera y protista. Entonces, esas son las diferencias. Es lo único que necesito que se aprendan, la forma de clasificar y por qué se clasifican así, ¿ok? Entonces, estos son, hoy lo que quiero que les quede claro es que existen, la taxonomía es la ciencia que clasifica y la primera persona en clasificar fue Carl Linneo, que él fue el que nos dio la primera forma de clasificar, que se llama nomenclatura binominal, que es escribir el género y la especie del animal o planta. Él decía que solo había 2 reinos, el Animalia y el Plantae, y él decía que había categorías taxonómicas, que todos los animales teníamos un reino, un filio, una clase, un orden, una familia, un género y una especie. Familia se refiere, cuando hablan de familia, se refieren a los animales a los que es parecido. Por ejemplo, una familia sería la familia de los felinos. ¿Qué animales entrarían si yo les dijera, la familia es felino? ¿Qué animales entran dentro de la familia felino? El jaguar, león, El puma, león, ujú, leopardo, guepardo, ujú, lince. el lince también. Entonces, cuando hablamos de familia, vean ustedes que dice, porque género sí, género sería lobo, o por ejemplo, sigamos con los felinos, porque es el más fácil que entiendo yo. El, el género sería puma o sería tigre, ese sería su género. Y la especie, el tipo de tigre que es, por ejemplo, vamos a hacer una nosotros. Vamos de lo general a lo específico. Cuando habla, lo primero que sería es el dominio. Si tuviéramos que ponerle dominio al tigre, ¿qué es? ¿A qué dominio pertenece el tigre? Tenemos 3 dominios, el bacteria, el eucarya o el arquea. ¿A cuál dominio? Eucaria. Él es eucarya. Ok, entonces pertenece a las eucariotas. Ok, igual que nosotros. ¿Y el reino? ¿A qué reino pertenecería el tigre?
Animal, ¿no? Al reino animal, ok. Animal, animalia, su filio, ese es el tipo, hablamos de el tipo de cuerpo que tiene, el tipo sería el tipo de estructura física que tiene. No me sé los tipos de estructura física que tengan los animales y la clase y el orden, pero sigamos. Ahora, la familia, cuando hablamos de familia, nos referimos a los animales que se le parecen. En este caso, el tigre sería un felino, ese sería su familia, la familia de los felinos. El perro, ¿a qué familia pertenecerá? Caninos. A los caninos, sí. Ok. Entonces, ya familia tiene género, pues es su nombre. En este caso, pues es un tigre. Entonces su nombre, su género es tigre. Y vamos a ponerle que su especie, ¿cuál especie conocen de tigre? Tigre de Bengala. Un tigre de Bengala. Entonces sería, su especie sería Bengala. Bengala. Y ya. Entonces así sería el nombre completo del tigre de Bengala. Sería, bueno, ahí nos saltó filio, clase y orden. Pero sería, ese es el nombre completo de ese animal. Así podríamos hacer el nuestro o el de otros animales o plantas. Decimos que esto es una categoría taxonómica y esto es para todos los seres vivos. Todos los seres vivos tenemos un dominio, un reino, un filio, una clase, un orden. Nosotros, ¿a qué seríamos? Si no es, ¿cuál sería nuestra familia? ¿A qué animales nos parecemos? ¿Qué animales creen que seamos? Si nos dijeran a qué familia pertenece. Quería buscar eso. Categoría del humano. Ah, dice que nosotros somos de la categoría, dice que nuestra categoría, somos monos, chicos, y somos de la orden de los mamíferos, ¿ok? Entonces, esta es una manera de clasificar. Alguien me escribió, nosotros somos primates. Ajá, Cristian, somos células eucariotas, somos parecidos a los primates. Los primates serían nuestra familia, ¿no? Primates, familia. Orden de los mamíferos. Género, Homo. Especie, sapiens. Entonces, ese sería nuestro nombre completo como ser vivo en este planeta, ¿ok? Entonces, así cada uno de los animales, plantas y bacterias y organismos de nuestro planeta tiene un nombre completo y se lo adjuntamos a Carl Linneo. Él fue el que nos dio esas categorías taxonómicas. Luego vino Robert Whittaker, que ya no solo dijo que había 2 reinos, sino que dijo que había 5. ¿Después de qué? Después de la invención del microscopio. Él observó hongos, observó bacterias, observó protozoarios y dijo, ¿saben qué? No solamente vemos animales y plantas, también hay hongos, hay bacterias. Y entonces él dijo que sus categorías las distribuyó, los clasificó en tipo de célula, tipo de organización, tipo de nutrición y tipo de reproducción. Eso es lo que tenían diferentes los 5 reinos. Que sí, hasta la fecha la seguimos usando, esos 5 reinos. Y por último está Carl Housey, que en 1990 nos dio, yo nací en este año, chicos, en 1990. Entonces, hace 32 años, nos dio los 3 dominios, arquea, bacteria y eucaria, que es la categoría para la más general que tenemos, ¿no? Todos pertenecemos a uno de ellos. Eso es lo que quiero que se aprendan y alguna característica
que ustedes pueden decir, no, el dominio arquea, el dominio bacteria es así, el dominio eucaria se clasifica así, el dominio arquea es el más antiguo, el dominio bacteria es el que tiene más organismos, o sea, apréndanse alguna característica del dominio, ¿ok? Y más o menos cómo se divide cada dominio y ya. No necesitan aprenderse todos, cada uno de los puntos, solo con que sepan quién nos dijo cada cosa y una característica que ustedes puedan describir de cada uno de los dominios y reinos. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Dejen de pasarles lista, chicos, de una vez. Denme un minuto. Chicos, vamos a regresar a la sesión. ¿Están ahí? Sí, maestra. Ok. Bueno, entonces les quería mostrar este dibujo. Este dibujo lo vimos en la primera clase. Nosotros hablamos que todos los seres vivos estamos organizados y decíamos que todos los seres vivos estamos en el nivel biológico que empieza a partir de aquí. Este nivel ya lo vimos, hablamos de la célula y de las partes de la célula. Y a este nivel también está la taxonomía, porque la taxonomía pues describe seres unicelulares y pluricelulares. Entonces hay seres vivos que se quedan hasta aquí. El siguiente nivel es el que vamos a ver, el nivel tejido y luego el nivel órgano. Nosotros nos vamos a aprender los tipos de tejido y los tipos de órgano que tenemos y cómo el conjunto de órganos forma sistemas. Entonces seguimos viendo lo mismo, que es organización de la naturaleza o cómo nos clasifica la naturaleza. Entonces el siguiente término que vamos a ver es el tejido. Ya vimos la célula y ahora veremos el tejido. Entonces déjenme, se los pongo y vamos a hablar de eso. Ok. Ok, entonces nosotros vamos a hablar de los tejidos que existen dentro de nosotros. No vamos a tomar los tejidos de los demás sistemas como las plantas, pero vamos a ver la que nos importa, la nuestra. Dice que la estructura del cuerpo humano consta de tejidos, órganos y sistemas. Dice un tejido es todo aquel conjunto de células que colaboran en una sola función. Luego, todos los tejidos o distintos tejidos forman un órgano y varios órganos formarán un sistema. Quien se encarga de estudiar a los tejidos es la histología, es la parte o la rama de la biología encargada de clasificar a los tejidos. Y según la histología, existen 4 tipos de tejido. Sí, acuérdense de cuál es la descripción o el concepto de tejido. Tejido es un conjunto de células que tienen una función en el organismo. Nosotros vamos a conocer cuál es la función del tejido epitelial, del conectivo, del muscular y del nervioso. Primero que vamos a ver es el tejido epitelial, que el epitelio o el tejido epitelial es aquel que se encarga, o su función general, si pusiéramos una función general, es la de protegernos contra todos los agentes externos. Dentro del tejido epitelial tenemos el tejido de revestimiento, el cual es nuestra piel. Nuestra piel es el tejido epitelial, se encarga de la protección y tenemos varios tipos de tejido epitelial de acuerdo a dónde esté ubicado y cuál es su función. La primera es la epidermis, que es la que nosotros conocemos como piel, que pues se encarga de protegernos, ¿no? Es la primera barrera contra todos los agentes extraños. Después de la epidermis sigue la dermis, que es este tejido que se encuentra aquí. La dermis es la que contiene, aquí contienen los folículos pilosos, o sea, el vello corporal. Aquí también se contienen las glándulas sebáceas, que es por donde nos sale la grasita del cuerpo o sí, la grasa que tenemos en la piel es producida por las glándulas sebáceas. Y aquí también se encuentran otras que se llaman glándulas sudoríparas,
que son las que excretan pues el sudor de nuestro cuerpo. Además de que en la dermis se encuentran los tejidos conectivos y las terminaciones sanguíneas o venas y arterias. Aquí podemos ver en nuestro tejido hay venas y arterias y tejido nervioso, nuestros nervios también se encuentran aquí. Su función sigue siendo la de proteger, pero nos protege de diversas maneras porque contiene diferentes pues, organismos que nos ayudan a protegernos. Por ejemplo, tenemos la protección que nos brindan las glándulas sebáceas o las glándulas sudoríparas. ¿Cuál será su función de las glándulas sebáceas y sudoríparas? ¿De qué nos protegen? ¿Podría ser de temperaturas o clima o algo así? No, esa es otra capa de la piel, es la que sigue. ¿Para qué servirá sudar? ¿O para qué te servirá la grasa? La grasita o sebo que sale de tu piel. Para regular la temperatura. No, para humectar el sebo o la grasita que tenemos en la piel, humecta, o sea, protege contra los rayos UV. Acuérdense que nuestra piel está expuesta a continua radiación por los rayos del sol. Entonces, además de que estamos expuestos a bacterias y a virus que hay en el medio ambiente, en el aire. Entonces, las glándulas sebáceas o el sebo de nuestra piel se encarga de encapsular todos esos microorganismos. Para eso tenemos grasita en la piel para matar o para encapsular a esos microorganismos. Las sudoríparas sí tienen ustedes razón. Las glándulas sudoríparas nos ayudan a regular o termorregular la temperatura, además de que pues protege a nuestras venas y a nuestras arterias, y los folículos pilosos, que son los poros donde tenemos vello, ayudan a proteger, ¿no? El vello corporal pues protege contra cualquier agente extraño, para eso sirve el vello, para que los rayos no den directamente en la piel. Entonces, si se dan cuenta, el tejido epitelial o hasta donde vamos en la dermis, hay protección. Después de esa, sí sigue a lo que llamamos hipodermis. Esta de aquí abajo, la siguiente, se llama hipodermis o tejido subcutáneo y está hecha de grasa, completamente de grasa. Es un tejido que tenemos que es completamente graso. Su función es muy fácil. ¿Se acuerdan cuál es una de las funciones de la grasa? Conservar el calor. Conservar el calor, perfecto. Entonces, esta sí es la capa termorreguladora, la que nos ayuda a conservar el calor para los órganos internos. Entonces, cada una de las capas de nuestra piel o tejido epitelial tiene una función protectora. La primera es la epidermis, que es la que nosotros vemos, es la que se ve físicamente. Y de hecho, la epidermis es la que más cambia, porque como es la que está más expuesta al sol, tiene que, cada 15 días recambia, o sea, se cambia. Luego, la dermis es el tejido que contiene glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, folículos pilosos, vasos sanguíneos. Luego está el tejido hipodérmico, que es el que contiene grasa y ayuda a controlar la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, si les dijera en pocas palabras, cada uno de los tejidos epiteliales o de nuestro epitelio tiene como función proteger, ¿no? Protegen cosas diferentes. Una protección la hace la dermis, otro tipo de protección la hace la epidermis y otro tipo de protección la hace el tejido subcutáneo. En general, todo el tejido epitelial, su función es la de protegernos. Eh, Tenemos también una capa de recubrimiento interno a la que le llamamos mucosa. Dice que la mucosa es el tejido epitelial de recubrimiento interno. La mucosa es una membrana que se encuentra puesta en todos nuestros órganos que tienen contacto directo con el exterior. ¿Dónde tenemos mucosa? En la nariz. En nuestra nariz. ¿Dónde más habrá mucosa? Órgano expuesto al exterior. El oído.
Los oídos, muy bien. Nuestra boca, las paredes de su boca están hechas de mucosidad, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de las mujeres, también en la vagina hay mucosidad o hay pared mucosa. El punto de la mucosidad o de este tejido epitelial es brindarnos protección. ¿Por qué? Porque la mucosa se ve así, miren. La mucosa tiene algo en específico. Estas son el tejido mucoso y de nuestra nariz. Imagínense que este es el tejido mucoso de nuestra nariz. Y lo que hacen es crear un tejido o un moco, que el punto de este moco es... Ay, perdón, no sé qué hice. Denme un segundo. El punto del moco es retener a organismos como bacterias y virus en él. Y el moco o nuestro moco tiene un pH diferente al resto de nuestro cuerpo, lo que le permite deshacer o inmovilizar virus y bacterias en él. Por eso es recubrimiento de todos nuestros órganos y de los órganos que están expuestos al exterior, como lo es nuestra nariz, nuestra boca, nuestros oídos, la vagina. Cada uno de ellos tiene este recubrimiento mucoso o este tejido epitelial que le permite un grado más de protección contra bacterias y virus que puedan infectarlo. ¿Ok? Luego tenemos a los endotelios. Esto es interno. Ya vamos, cuando hablamos de endo significa adentro de. Este es el recubrimiento que hay internamente. Todos los que acabamos de ver es tejido epitelial externo. Externo porque está en los órganos externos, ¿no? Todos estos, la dermis, la epidermis, el tejido subdérmico, no toca ningún órgano. O sea, no está en contacto con ningún órgano. Pero cuando hablamos de endotelio, el endotelio es todo el tejido epitelial, todo el tejido de piel que recubre órganos internos y lo que recubre es nuestros vasos sanguíneos y nuestro corazón. De hecho, dentro de los tejidos, dentro de nuestros tejidos endotélicos, se encuentra la sangre. La sangre cuenta como un tejido epitelial. Nuestra sangre es parte del tejido. Y dice que el tejido endotélico tiene como finalidad proteger el interior de nuestros órganos. Aquí este sería el recubrimiento endotélico, que su función es igualmente que el externo. Imagínense que es como una capa de piel, pero interna, dentro de cada uno de nuestros órganos, los más importantes y aquellos que no pueden estar en contacto con virus y bacterias. Por eso recubren nuestras venas. Imagínense que no tuviéramos esa capa, que no hubiera endotelio y nuestras venas estuvieran así, sin esa capa. ¿Qué creen que pasaría? Si, por ejemplo, nuestra sangre se contamina, imagínense que nuestra sangre lleva virus y bacterias, es contaminada. ¿Qué creen que pasaría si no hubiera esa capa? ¿Sería más fácil la infección o el contagio? Sería más fácil, ¿no? Que nos contagiemos o nos enfermemos. Igual el corazón está protegido por endotelio, por esa capa interna. ¿Por qué? Porque nuestro corazón bombea sangre. Imagínense que nuestro corazón bombeara sangre que tuviera alguna bacteria o algún virus, pues podría causar alguna enfermedad, ¿no? Cardíaca o algún problema cardíaco. Por eso nuestro cuerpo tiene un recubrimiento interno, cada órgano, nuestros pulmones, nuestro corazón, los riñones, todo aquel por donde pase sangre, está recubierto de endotelio, que es esta capa protectora de epitelio que protege cada uno de nuestros órganos internos que estén en contacto con vasos capilares o con vasos sanguíneos, ¿ok? Luego tenemos a un tejido que le llamamos tejido glandular. El tejido glandular también es parte del tejido del epitelio y dice que el glandular se refiere a aquel que produce glándulas. Y tenemos tres tipos de tejido glandular: el ectodermo, el mesodermo y endodermo.
¿ok? Cuando hablamos de dermo es de piel y de dónde está ubicado. El endodermo está dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo y recubre órganos internos. El meso recubre por la parte externa los órganos y el ectodermo es el que está en la parte más superficial de nuestro cuerpo, como lo son las glándulas sudoríparas y las sebáceas y las salivales que están en contacto con el exterior. Estas están en contacto con el exterior, mientras que el mesodermo recubre los órganos por fuera, por ejemplo, las vías uterinas, la corteza suprarrenal de nuestra cabeza, nuestras vesículas seminales, y el endodermo recubre órganos internos por dentro. Este es el que recubre nuestras venas, nuestras arterias, nuestros pulmones, nuestro intestino, nuestro estómago, nuestro esófago. Entonces, cada uno de ellos tiene la función de producir algún tipo de glándula o algún tipo de hormona que requerimos para protección. Por ejemplo, las glándulas salivales pues se encuentran en nuestra boca y tienen un tipo de... ¿Cuál sería la función de una glándula salival? ¿Para qué sirve la saliva? Para suavizar el alimento y poderlo masticar. Sí, ok, perfecto. Entonces, cada una de estas glándulas tendrá una función y todas las funciones, no importa qué tipo de tejido sea, todo lo que sea tejido epitelial tiene la función de protección. Entonces, aquí acuérdense que el significado de tejido es células específicas que cumplen una función. La función del tejido epitelial sería la de proteger. Ese sería la protección, sería su función. Ujú. Protegen de diferentes maneras y protegen a diferentes niveles. Hay protección externa como la de epidermis, la dermis, el tejido subcutáneo, o protección interna como el endotelio que protege el recubrimiento de nuestras venas y arterias y el recubrimiento de cada órgano interno y externo. ¿Ok? Protege. Entonces, esa sería la función de todas las células que componen el tejido epitelial, protegernos. Y luego vamos a ver el siguiente tejido, que es el tejido conectivo. Ustedes me van a decir qué función le encuentran al tejido conectivo. Ya dijimos que una nos protege. Ay, no, no sé qué hice. Denme un segundo. Mm. Me salí. Déjenme volver a abrirlo. Aquí está. Sí. Ok, entonces el tejido conectivo tiene otra función. Vamos a saber cuál es su función. Dice que dentro del tejido conectivo tenemos, dice, el tejido conectivo, su principal función es ser estructura y protección. El tejido conjuntivo es aquel que tiene, dice que está compuesto por estructuras de colágeno y fibroblastos. Y tenemos varios tipos de tejido conectivo, el mucoso, el reticular y el mesequinal. Tenemos tejido denso, regular e irregular. Tenemos el tejido laxo y el tejido mucoso. Les explico un poquito. Dice que el tejido conectivo es todo aquel que nos dé estructura, el que nos dé forma. Dentro del tejido que nos da estructura se encuentra los tendones y el ligamento, los ligamentos. ¿Cuál será la función de nuestros tejidos, de los tendones y ligamento? ¿Qué función tienen los ligamentos y los tendones?
Dar movimiento. Sí, sí dan movimiento, son parte de darnos el movimiento y la contracción. Dice que también parte del tejido conectivo son el tejido adiposo. Acuérdense que la función del tejido conectivo es dar estructura. Entonces, dice que crea estructuras. Entre ellas está el tejido adiposo, que el tejido adiposo son un tipo de células específicas que mírenlas ustedes, miren, es una célula normal que tiene sus organelos dentro. Miren, aquí pueden ver una mitocondria y aquí tiene su núcleo. Pero las células adiposas, lo que hacen es guardar grasa, son como una bolsa de grasa. Entonces, el resto de la célula, aunque tiene organelos, su función principal es la de guardar grasa. Y tenemos dos tipos de grasa o dos tipos de tejido adiposo. Tenemos el que le llamamos adiposo blanco y el adiposo pardo. Su función es crear estructuras y protección. Por ejemplo, el tejido graso blanco, aunque no debería llamarse blanco, no sé por qué se llama blanco realmente, debería llamarse amarillo, porque ustedes sí han visto la grasa cuando cuando abren el pollo. ¿Sí han visto de qué color es la grasa de nuestro cuerpo? ¿O no? Nunca les ha tocado ver grasa adentro del cuerpo. Es como amarilla, ¿no? Sí, ¿no? Pues se llama, esa grasa, ese tipo de célula se llama célula blanca o célula adiposa blanca. Y es la que guarda grasa en todo nuestro cuerpo. Pero hay una diferencia con aquella que guarda grasa parda. La grasa parda se ve amarilla oscura o se ve cafecita, por eso le llaman parda. Y tiene una función muy específica. Hay partes de nuestro cuerpo que guarda grasa específica. Por ejemplo, en nuestro abdomen y en caso de las mujeres, la parte púbica, el monte de Venus, guarda grasa parda. Tiene una función muy específica ese tipo de grasa, ayuda a crear hormonas, tiene función hormonal la grasa parda. Por lo tanto, la tenemos en zonas donde se producen hormonas. En caso de las mujeres, pues está justamente en la pelvis. En caso de los hombres, igual se encuentra pegado a su pelvis esa grasa parda. En nuestro estómago también hay grasa parda y también la tenemos aquí en el timo y sí, en la tiroides, que es donde producimos mayor cantidad de hormonas. Hay dos tipos de grasa, la blanca y la parda. La grasa blanca, pues su función es la de cualquier grasa, que la grasa tiene función de hacer reservas energética, dar calor, pero a diferencia de la blanca, la parda tiene funciones más específicas, que es la de producir o ayudar a producir algunas cuestiones hormonales. Por eso la tenemos en lugares donde se requiera crear alguna hormona. Entonces, este es tejido conectivo o conjuntivo, que su función es la de crear estructuras y proteger. Sí, la grasa nos protege y crea algunas estructuras de nuestro cuerpo. Dentro de los tejidos conectivos, también tenemos al tejido cartilaginoso, que si conocen el cartílago, dice que el cartílago es una estructura elástica y que tiene una función muy específica. ¿Qué órganos nuestros tienen cartílago? ¿En qué partes del cuerpo tienen cartílago? Todas tienen características muy específicas donde hay cartílago. En los huesos, Entre cada hueso hay cartílago, ¿no? Hay un cachito de cartílago. Un hueso y un hueso no pegan uno con otro. Si nuestros huesos pegaran uno con otro, se comenzarían a deshacer por el roce de hueso y hueso. Entonces, entre cada uno de nuestros huesos hay un cartílago. También, por ejemplo, nuestras rodillas es un hueso, pero que tiene un cartílago gigante que nos permite la flexión de la rodilla, o sea, que podamos mover la rodilla. ¿Dónde más hay cartílago en nuestro cuerpo?
Tú, José Antonio, ¿qué parte del cuerpo crees que tenga cartílago? En los tendones, No. Luz, ¿dónde más tenemos cartílago? Eh, ¿No? no, Tú, Edgar, ¿conoces algún órgano que tenga cartílago? No. Les cuento dónde más hay cartílago. Puede Nuestro ser en cuerpo, las orejas y nariz. perfecto, en nuestras orejas y nuestra nariz. ¿Y qué tienen en común? O sea, ¿qué función tienen en común? Los órganos que están hechos de cartílago tienen una función muy específica. La nariz, las orejas, entre hueso y hueso, hay cartílago. Entre cada uno de nuestros dedos, entre cada huesito, miren, este es un huesito y aquí hay un cartílago y luego hay otro hueso y otro cartílago. O sea, entre cada uno de ellos hay un cartílago. La función de los cartílagos es dar estructura, pero estructura que pueda moverse. Imagínense que nuestras orejas, ustedes imagínense, que nuestras orejas fueran completamente de hueso duro. ¿Qué pasaría? ¿Qué creen que pasaría si nuestras orejas fueran un hueso duro? O nuestra nariz, imagínense que su nariz no pudiera tener movimiento. Imagínate, cada cuánto nos romperíamos las orejas nada más con acostarte y quedarte mal dormido, ya te rompiste la oreja, porque imagínate, es un hueso completo. Los lugares donde hay cartílago son órganos que requieren moverse, que requieren algún grado de movilidad. Nuestra nariz requiere movilidad porque nosotros respiramos y como respiramos hacemos movimientos con la nariz. Por lo tanto, si imagínense que toda nuestra nariz fuera un hueso, sería muy difícil respirar. Nuestras orejas también requieren cierta movilidad, por lo tanto, necesitan pues estar hechas de cartílago. Los órganos donde hay cartílago son aquellos que requieren ser fuertes, pero tener algún grado de movilidad. La tráquea, o sea, todo el sistema que usamos para alimentarnos y respirar, está hecha de cartílago, porque si fuera un hueso, no podríamos tragarse, nos sería imposible pasar la comida. Requerimos que tenga cierto grado de movimiento, pues para poder tragar. Entonces, todo aquel órgano que esté hecho de cartílago necesita ser fuerte, necesita ser duro, pero requiere tener movilidad. Por eso es un tejido conectivo, pero que proporciona movilidad. También tenemos al tejido óseo. El tejido óseo es parte de nuestro sistema conectivo, porque acuérdense que la función del tejido conectivo o conjuntivo es crear estructura, darle estructura a nuestro cuerpo. La grasa es una estructura, ya dijimos que el cartílago es otra estructura y por último tenemos al tejido óseo que nos da pues la mayor estructura que tenemos, pues la de nuestros huesos. Dice que las células del sistema óseo se llaman osteocitos, así se llaman las células. Miren, tomé una imagen de internet que dicen que es una célula de un diente. Este es un osteocito de un diente, del hueso de un diente. Esta es una célula de hueso, un osteocito, así se llaman. Ay, déjenme bajar esto. Miren, esta es el osteocito, esta es la célula de hueso, y cada célula de hueso está conectada con tubitos hacia los demás, los demás osteocitos. Tenemos este tejido conjuntivo o conectivo, crea la estructura esquelética o nuestro sistema esquelético. Entonces, tiene una función muy específica, es crear tejido, pero dice que los osteocitos o las células del hueso necesitan tener estos canales o estos poritos. Nuestros huesos no son completamente planos y duros, sino que si nos acercáramos mucho, tienen todos esos hoyitos o estos poros que les proporcionan o les ayudan a meter minerales y nutrientes a ellos, porque
nuestros osteocitos tienen una función muy específica, es crear sangre o médula ósea. Adentro de cada uno de nuestros huesos se está creando sangre. Si nosotros rompiéramos un diente nuestro o un hueso nuestro, lo que veríamos sería un cachito de sangre, un poquito de sangre. Y de hecho lo podemos ver. ¿Ustedes han alguna vez comido caldo y en su caldo viene un hueso y adentro tiene médula? ¿Se han visto la médula o el tuétano? Sí, Sí, Imagínense es que lo que viene como que en medio, ¿no? Del hueso, así como que viene adentro. Sí, 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 lo he visto. sí, pues imagínate que no siempre fue blanco. Si ustedes ven esa médula o esa tuétano, se ve blanco, pero eso es lo que produce nuestra sangre. Adentro de nuestros huesos se produce cierta cantidad de sangre. Por lo tanto, eso que ustedes ven, a lo que le dicen tuétano, en realidad son células de osteocito que están produciendo sangre o que producen más tejido de óseo. Entonces, nosotros tenemos estas células o este tejido que se encarga de crear sangre y crear más huesos dentro de nuestro cuerpo o más estructuras óseas. Entonces, pues tiene una función muy específica. Entonces, ya hablamos de dos tejidos. El tejido epitelial, que su función sería la protección o protegernos, y la del conectivo, que su función sí también es protegernos, pero la principal es crear estructura, dar estructura a nuestro cuerpo. Dentro del tejido conectivo tenemos a los adipocitos que crean estructuras grasas, al tejido óseo que crea pues tejido de hueso. Tenemos también al tejido cartilaginoso que crea cartílagos y si se dan cuenta, pues son toda la estructura interna de nuestro cuerpo. Cada una de ellas está hecha de tejido conectivo. Entonces ya tenemos dos funciones, la de proteger y la de crear estructuras. Nos faltan dos más. La del tejido muscular creo que es la más fácil de entender o la más fácil de procesar. Miren, el tejido muscular está compuesto, el tejido muscular está hecho de fibras, o está compuesto de fibras musculares a las que llamamos músculos. Y hay tres tipos de tejido muscular. Está el tejido estriado, está el tejido liso y está el tejido cardíaco. ¿Ok? ¿Cuál será la función del tejido muscular? El movimiento. El movimiento, muy bien. Entonces, esa es la más fácil de entender. El movimiento, el tejido muscular mueve. Nada más que aquí depende de cómo se dé el movimiento. El tejido muscular estriado dice que es movimiento voluntario. Movimiento voluntario. El liso dice que es al movimiento involuntario. ¿Qué órganos movemos involuntariamente? ¿Cuáles serían esos órganos que movemos involuntariamente? Eh, ¿Cuál se les ocurre? Que ustedes no tengan que pensar de, ay, lo voy a mover. el corazón. El corazón, ¿no? Pero el corazón tiene algo que se llama tejido cardíaco. Ahorita les cuento por qué. Pero, ¿cuál otro órgano se les ocurre aparte del corazón? Un órgano o músculo que nosotros no movamos, pero que se mueva. O sea, que tú no lo Pulmones. controles. Los pulmones, ¿no? O sea, imagínense que los tuviéramos que controlar. No podríamos dormirnos, muchachos. Entonces, todo aquel que se llama tejido muscular liso es cualquier órgano o cualquier músculo interno o externo que nosotros no controlemos el movimiento. A eso le llamamos tejido muscular liso. Nosotros, la contracción o el movimiento de ese músculo es involuntario. Por ejemplo, los pulmones, el estómago, ¿no? Todo el movimiento de los músculos del estómago y del intestino que hacen la digestión, no es como que tú muevas tu estómago de, ay, ¿saben qué? Ya voy a hacer la digestión, denme chance de mover mis músculos del estómago. Entonces,
todo aquel órgano que usted no controle el movimiento se llama músculo liso. Aquellos que sí controlamos nosotros el movimiento se llaman estriado. Y el estriado son todos los que sí conocemos, como los músculos del brazo, de la pierna, o sea, todos los que sí controlemos nosotros su movimiento. Y al tejido muscular del corazón le llamamos cardíaco porque tiene dos cosas. Es músculo estriado, o sea, es un músculo estriado, o sea, pero es un músculo estriado con contracción involuntaria. O sea, es un músculo estriado, o sea, es como, ahora sí que es la combinación de ambos. Es estriado, pero tiene función de liso. Por eso lo tenemos en otra categoría. El tejido muscular cardíaco es un músculo estriado, pero con contracción involuntaria. Es el único órgano que tiene una estructura de estriado, pero funciona como liso. Entonces, tenemos al tejido cardíaco, que de hecho es la combinación de ambos. O sea, el cardíaco es combinación de estriado con liso. Aquí está el estriado. Luego el estriado son todos nuestros músculos, los músculos de las piernas, espalda, todo aquel órgano, todo aquel músculo sobre el cual sí tengamos control nosotros, que serían todos los de brazo, pierna, manos, boca, sí la podemos mover, ¿no? Voluntariamente. Y los músculos lisos son aquellos sobre los que no tenemos control de movimiento. Por ejemplo, todos los que recubran nuestros órganos internos, como el de los pulmones, el de nuestro estómago, el de nuestro intestino, aquel músculo sobre el que no tengamos nosotros el control de movimiento, le llamamos músculo liso, ¿ok? Entonces, están hechos de fibra y la función del tejido muscular, pues es el movimiento. Entonces ya tenemos 3 tipos de tejido. Recuerden que hay 4 tipos de tejido que nos complementan o que nos crean nosotros. El tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y por último el tejido nervioso. Que el tejido nervioso es uno de los más grandes que tenemos. El tejido nervioso va desde la punta de nuestra cabeza hasta la punta del pie y tiene una función muy específica. Les cuento cuál es el tejido nervioso. Dice que el tejido nervioso es aquel del que está compuestas o las células, las neuronas y las células giliales. De ese se compone el tejido nervioso y tiene una función muy específica. Es el encargado, nuestro tejido nervioso es el encargado de controlar el sistema nervioso, encargado de la transmisión del impulso nervioso y de la coordinación y funcionamiento del resto del cuerpo y está compuesto por todas nuestras venas, nuestras arterias y nuestras conexiones y terminales nerviosas, empezando por todas las que tenemos en la cabeza, que las células de las que está formado nuestro cerebro se llaman neuronas, que tienen, imagínense que nuestras neuronas funcionan como si tuvieran luz eléctrica, de hecho tienen luz eléctrica nuestras neuronas. ¿Alguna vez han visto una tomografía del cerebro? O en las películas, ¿sí han visto cómo se ilumina el cerebro? Sí, maestra. Pues, ¿qué creen? Nuestro cerebro sí funciona con luz, con conexiones de electricidad. Nuestro cerebro funciona con electricidad y tiene la capacidad de controlar el resto de funciones de nuestro cuerpo. Entonces, es un órgano o un tejido, el tejido nervioso es uno de los más importantes. Dice que este tejido tiene propiedades eléctricas y que ayuda a convertir o a transmitir esos impulsos nerviosos, pues los transmite hacia el resto del cuerpo. Dice que además tenemos que conocer las partes que componen al sistema nervioso. El sistema nervioso o el tejido nervioso está hecho del sistema nervioso central, que es el que está compuesto toda la parte del cerebro. El sistema nervioso central es todo lo que controla, o sea, nuestra cabeza y nuestra espina, nuestra médula espinal, que nuestra médula espinal es toda la espalda, está todas las que son las vértebras,
Esto está compuesto nuestro sistema nervioso central. Y el otro se llama sistema nervioso periférico. El periférico es todo lo que va alrededor de nuestro cuerpo o que lleva a cada una de las extremidades de nuestro cuerpo. El que lleva los brazos, el que lleva las piernas, a nuestro abdomen, a nuestro pecho. A ese le llamamos sistema nervioso periférico. El central tiene, el central que está compuesto por nuestro cerebro y médula espinal, controla, es el que emite las señales o controla el movimiento del resto de nuestro cuerpo. Y el sistema nervioso periférico, que está compuesto de venas, arterias, nervios, ese es el que envía o da respuesta a la señal. Por ejemplo, cuando ustedes ponen la mano en el fuego, aquí actúan los dos sistemas. Quien envía la señal, cuando pones tu mano, el sistema nervioso periférico te avisa que aquí hay calor y que hay fuego y manda una señal hasta tu cerebro de, oigan, me estoy quemando el dedo, ¿qué hago? ¿Qué hago si me lo estoy quemando? Entonces tu cerebro o tu sistema nervioso central, o sea, el encéfalo, dice, le llega la señal de, siente dolor en el dedo porque se está quemando. Y él le manda una señal de nueva a tu mano y le dice, muévela, quítala de ahí, te estás quemando. Entonces actúan en conjunto los dos sistemas, el nervioso central y el periférico actúan juntos, se mandan o se comunican mensajes para dar respuesta a las diferentes cosas que nos pasan dentro del medio ambiente. Nosotros tenemos algo que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que mandan señales a nuestro cuerpo o que ayudan a controlar ciertas respuestas. Son estímulos químicos que usa el tejido nervioso. Por ejemplo, un neurotransmisor o uno de estos neurotransmisores es la adrenalina, que ya habíamos hablado de ella. ¿Qué función tiene la adrenalina? Preparar del peligro. Ok, muy bien. Entonces, imagínate que cada vez que tu cuerpo cree que está en peligro, manda una señal. Tu cuerpo manda una señal a tu cerebro, que es el sistema nervioso central, y le dice, ¿saben qué? Estoy en peligro. Comiencen a segregar adrenalina para que mi cuerpo funcione. Entonces, tu cerebro emite otra vez nuevamente la señal de comiencen a liberar adrenalina, la libera y entonces el resto de tu cuerpo actúa para poder salvarte o no se te hace más fuerte, te hace más rápido, depende de la situación de peligro en la que estás. Una de las más fáciles de entender se llama grelina. La grelina es el neurotransmisor que nos avisa que tenemos hambre. Cuando tienen hambre, ¿cómo saben que tienen hambre? ¿Qué hace su cuerpo? Se gruñen las tripas. Exactamente. Te duele el estómago. Te duele el estómago, comienza a sonar y a moverse, ¿no? Tu estómago. También Sí, te duele la cabeza. te duele la cabeza. Sí. Tenemos señales para saber que tenemos hambre. Imagínense que no tuviéramos esas señales. Eso lo hace la grelina. La grelina se llama el neurotransmisor del hambre. Le avisa a tu cuerpo. Imagínate que tu cerebro dice, si ya se nos acabó la comida y este muchacho no está comiendo nada, avísale que ya tengo hambre. Entonces, la manera es enviar a la grelina al resto de tu cuerpo, llega hacia el estómago a través del sistema periférico, a través de todas las conexiones que hay entre tu cerebro y tu estómago, y le dice, pues empieza a hacer ruido para que este muchacho sepa que ya tengo hambre y que tiene que comer. Entonces, por eso cruje nuestro estómago, nos comienza a doler la cabeza. Tenemos lo mismo para la parte contraria, cuando tu cuerpo te tiene que avisar que ya dejes de comer, que ya comiste suficiente, que pares de comer porque te va a hacer daño, se llama leptina, el neurotransmisor, y te avisa que ya dejes de comer. Cuando tu cerebro sabe que ya se llenó, manda un mensaje a tu estómago para que sepas que ya debes dejar de comer. ¿Qué sientes cuando ya estás lleno? ¿Qué sensación te da? O cuando estás satisfecho. ¿Cuál sería una sensación de satisfecho?
Es la más fácil. ¿Saben cómo sabemos que ya está satisfecho? Nuestro estómago se distiende, como que se hace más gordito por un momento. Como que, imagínense que tenemos el abdomen así y comienza a hacerse así. Como que esa es una señal de que ya no debes comer más, que ya se llenó. Entonces, esa sensación la da neurotransmisores que dan el tejido nervioso. Entonces, en pocas palabras, lo que hace el sistema nervioso, ¿cuál dirían que sea la función del sistema nervioso? ¿Para qué sirve? Pues sería la transmisión de impulsos nerviosos. Sí, sería la comunicación, ¿no? Y el impulso nervioso. Entonces, estas son nuestras neuronas. Estas son las que componen nuestro sistema nervioso o son parte de las células, el tejido del sistema nervioso central, o sea, nuestro cerebro. Esta es una dendrita, así se llama. Esta es la célula. Si se dan cuenta, no tiene forma parecida a ninguna otra célula de nuestro cuerpo. El resto de nuestras células son redonditas o tienen forma plana, pero estas, miren, tienen como forma de arbolito, no sé, como muchas ramitas. Aquí está el núcleo y aquí estarán todos sus mitocondrias, sus lisosomas, todos sus órganos están aquí. Y nuestras dendritas son las células, pero están conectados por algo que se llama tubo de mielina o cuerpo de mielina. La mielina es una grasa y está conectada con un axón. Imagínense que esto se parece mucho a los focos de Navidad. Imagínense que aquí este es un foquito de Navidad, nuestra célula es un foquito y luego está un cable y luego hay otro foco, un cable, otro foco. Entonces, así se emiten las señales. Ustedes han visto cuando se prende una serie navideña, se prenden todos los foquitos, ¿no? Porque están comunicados unos con otros. Pues nuestro cerebro funciona como las luces de Navidad. Una de nuestras dendritas, todas nuestras dendritas están conectadas unas con otras a través de tubos de mielina, que serían como el cable de las conexiones. Y mandan el mensaje con energía eléctrica. Entonces nuestro cerebro sí funciona con electricidad. Entonces, hoy lo que queríamos ver eran los tipos de tejido que tenemos en el cuerpo. Este es otro tipo de organización que tenemos. Es la histología quien se encarga de dividir o clasificar a los tejidos. Nosotros tenemos 4 tipos de tejidos importantes: el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. El epitelial, ya dijimos, es una estructura que protege. El conectivo nos da estructura, nos da forma. El muscular nos da movimiento y el nervioso ayuda a la comunicación entre todos los sistemas o todos los tejidos, el resto de tejidos. Entonces, eso es lo que necesito que sepan. ¿Qué hace cada uno de los tejidos? ¿Cuáles serían sus funciones? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profe, hasta ahora no. Edgar, Antonio, No, profe. ¿no? Cristian. No me sé. Ok, chicos, bueno, vamos a dejar aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya servido y nos vemos la siguiente clase. Que descansen. Hasta Gracias, luego, maestra. profe. Hasta luego. Igual que descanse.